mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Caminos de Tiza desde Tecnópolis. Vamos a hacer hoy la segunda parte de los dos programas que dedicamos a Paulo Freire, a sus preocupaciones, a su pensamiento libertario y emancipador, a su proyecto político-pedagógico. Y queremos también que ustedes conozcan algo, aunque sea algo, de los enormes homenajes que hubo en distintos países. Los dejo entonces con los homenajes y enseguida comenzamos. Bueno, aquí estamos entre el murmullo, las voces, la música de Tecnópolis, nuevamente con nuestro invitado Pablo Imen. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal, Mirta? Bueno, ha pasado una semana, hicimos referencia a distintos aspectos de la vida, de la acción concreta en el campo pedagógico de Paulo Freire, que no hizo su camino solo, ¿no? Digo, porque esto iría también contra sus principios. Tuvo muchos colaboradores y tuvo también críticos. Yo recuerdo que una pedagoga ecuatoriana, Rosa María Torres, cuando estuvo al frente de la campaña de alfabetización en Ecuador, bueno, intercambiaba mucho con Paulo Freire y criticó los tiempos, por ejemplo, ¿no? Paulo Freire, algunos hablan del método Paulo Freire, bueno, más o menos,
proponía, digamos, una posible alfabetización en 45 días o en 3 meses. Otros piensan que eso es muy poquito. Sí, a lo mejor ahí nos metemos en una conversación que puede seguir el carril de un poco instrumental, de ver cuál es el tiempo para alfabetizar. Yo creo que Freire concebía la vida como un proceso pedagógico y había, por lo tanto, una educación permanente. Hay un primer momento en el cual apropiarse de la lectura y la escritura de los signos, para lo cual él usó el método dialógico al que nos referimos la semana pasada. Y después, yo no sé si un método, esta es una discusión, si hay un método único, universal y exitoso para todos los casos. No, seguramente no hay, y a lo mejor el tema, como vos decís, no son tanto los tiempos, sino qué se hace con ese conocimiento que se adquirió después. O sea, si cae en desuso, y eso es lo que en educación se llama analfabetismo funcional. Entonces no valía ni 45 días, ni 3 meses, ni un año. Lógico, bueno, por eso yo opongo esta idea de educación permanente como un derecho vital, existencial, ciudadano, y por supuesto, la función hacia el órgano, ¿no? Lo que no se practica se olvida, por lo tanto, efectivamente, no alcanzan ni 45 días ni alfabetizar 4 años y después no se vuelve a escribir y a leer. Y ahí ya hay un desafío que trasciende al método de Freire y al propio Freire, que es cómo una sociedad se convierte en sociedad educadora, algo que ya planteaba mucho antes José Martí y que fue retomado en este siglo, ¿no? Sí, hablando entonces de colaboradores de Freire, y nombrábamos a Rosa María Torres, que es interesante también leer La Ecuatoriana, yo diría incorporar también a Claudius Checón. Él es brasilero, trabajó muchos años con Paulo Freire desde otro lugar, desde un lugar absolutamente complementario, porque él era arquitecto, es un dibujante, especialista en comunicación de la cultura, la educación y las artes. Flor de especialización, ¿no? Y creo que es interesante porque lo que él hizo fue tomar algunas ideas de Freire y traducirlas a la imagen, que es otro modo de llegar, otro modo de explicar. Vamos a ver algunas, vamos a compartirlas con vos y con todos, y por supuesto cada uno le encontrará su sentido. Vamos a ver la primera, que es esta en la que las ovejitas salen de la escuela. ¿Qué dices tú? Bueno, primero quiero valorar el arte como un elemento central de la pedagogía freiriana, ¿no? Porque él también dice, no se reduce la educación a enseñar unos contenidos determinados, sino que el arte, el sentir, es parte de eso. Y ahí, en esta imagen de las ovejitas en la escuela, está haciendo una denuncia de la educación bancaria y la idea de que al final del proceso lo que logramos es formar ovejas, es decir, personas con poca iniciativa, más bien dóciles, ¿verdad? Dóciles y, terrible, todas iguales, ¿no? O sea, ahí no hay singularidades o no se respetaron las singularidades. Sí, eso se refiere más al proceso que al resultado, en verdad, porque yo le doy la misma dosis. Claro. Para todos y todas por igual, y cada uno hace un proceso diferente. Como cuando se enseña o se quiere que los chicos aprendan todos al mismo tiempo y lleguen a fin de año todos habiendo adquirido los mismos conocimientos en los mismos tiempos, ¿no? En ese sentido es interesante. Nos vamos a otra, que es esta imagen en la que parecería que ahí hay un niño entre 4 libros. ¿Qué te parece? Bueno, ahí suena como una crítica al teoricismo y a la idea de que absorber de manera crítica libros sin el sentido, sin el contexto, se convierte en una práctica asfixiante más que educativa, ¿no? Claro, por eso ese niño está con los brazos arriba como pidiendo auxilio, y el encierro, como decís, sí, entre 4 libros, es como decir también entre 4 paredes.
y no ver el mundo, no ver a los otros, no intercambiar. Sí. Yo diría ¿sí? que esto no nos lleve a la negación de la teoría, ¿no? Claro. Porque esto Freire me parece que era muy claro en esto de que, bueno, hay un sentido político, hay una teoría y una práctica y se deben retroalimentar. Entonces no se trata de que no haya libros, sino más bien de cómo vincular la teoría a la práctica y la teoría y la práctica a la vida real de los educandos y educandas. Y vemos una más ahora que también me parece muy interesante porque son universales, ¿no? Realmente podemos tomar el sistema educativo de cualquier país y en cualquiera son válidas. Este docente que está atado de pies y manos. Bueno, reflexionamos la otra vez acerca de cómo una educación emancipadora requiere un modelo de trabajo, unas condiciones de trabajo, una dinámica institucional. Entonces, cuando la burocracia, los programas, la disciplina rígida se convierten en las pautas que organizan la relación pedagógica, el docente tiene poco margen de acción. Sin embargo, hay que decir que a pesar de todo esto, muchos y muchas docentes logran rebasar esos límites y generar prácticas diferentes. No quiero ni culpar a nadie ni juzgar a nadie, pero esto es un límite real que hay que modificar, pero es cierto que a pesar de esos límites, otros y otras logran rebasar. Sobre todo si no se aíslan, ¿no? Así es. Ahora, esos tironeos pueden variar de una escuela a otra, de un país a otro. Un docente puede sentirse tironeado por la dirección de la escuela, puede sentirse tironeado por el currículum, puede sentirse tironeado por los padres, a lo mejor sobre todo en una escuela privada y no solo. Los tironeos pueden ser distintos y bueno, también hay que poder comprender a ese docente, ¿no? Sí, la pregunta es cómo convertir los tironeos en alianzas. Porque si yo veo a la comunidad donde está la escuela como virtual enemiga, claro, o ella me ve a mí de esa manera, es muy... En cambio, por eso recuperando la experiencia de las hermanas Cosettini o de otros pedagogos, donde había un vínculo muy sólido con las familias en la escuela, y eso en vez de ser un tironeo, era una plataforma de un trabajo pedagógico diferente, ¿no? Y así con todo lo demás, podemos decir. Sí, los docentes que tuvieron más éxito, por llamarlo así, incorporando contenidos de la ESI, de la educación sexual integral, son los que trabajaron con las familias simultáneamente, así ¿no? Es, por ejemplo. Bueno, Hubo muchísimos homenajes muy justos, sin duda, muchos de ellos analizando, refrescando a todos las ideas de Freire y trayéndolas al presente. A Paulo Freire cantamos sombreras del Paraná, por haber hecho posible la educación popular, por haber hecho posible la educación popular. Latinoamericano que luchó por comprender, un latinoamericano que luchó por comprender cómo los trabajadores simbolizan su querer, cómo los trabajadores simbolizan su querer, y por dar a su palabra el valor de la otredad, y por dar a su palabra el valor de la otredad. Por eso es Paulo Freire un maestro popular. ¿Hay alguna idea que te parezca especialmente interesante traer al presente nuestro? sí, bueno, a ver, yo diría, la pandemia genera un punto de no retorno en la humanidad. Todos los filósofos dicen nada va a volver a ser como antes. La discusión es cómo va a ser después. Y ahí hay dos lecturas.
y dos proyectos antagónicos. El neoliberalismo intenta perpetuarse y viene con un proyecto educativo que se resume en la palabra calidad educativa y que además la tecnología vino a fortalecer. Entonces hay una idea de que la buena educación va a ser el niño o el joven en su hogar con una computadora, con un tutor que va a administrar un paquete pedagógico. Frente a ese proyecto, yo rescato fuertemente la idea de una educación contextualizada, de una educación integral, de una educación comprometida con la suerte colectiva, de una educación curiosa, donde el conocimiento juega un papel relevante, pero también el afecto, pero también la política. Y por eso me parece que Freire es una gran plataforma para repensar la educación de la pospandemia, ¿no? Y no solo Claro. Freire. Claro, y no solo Freire. Bueno, no en vano hubo aquí homenajes tan diversos, ¿no? De organizaciones sociales. Se realizó el primer encuentro nacional de institutos Paulo Freire. En el país hay mucho más de lo que imaginamos, en las provincias. El Instituto de Investigación también de Ecuador, que se llama INEPE. En fin, hubo muchos, y la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, aquí en la Argentina, organizó también un debate, porque los homenajes fueron homenajes de reflexión, en realidad. En ese homenaje que le hizo la Organización de Estados Iberoamericanos, estuvo el ex ministro de Educación, actualmente docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Alberto Silioni. Yendo a cuestiones que siguen siendo políticas, pero que tienen más que ver con las relaciones interpersonales, quiero destacar la importancia que Paulo Freire le daba al diálogo. Dialogar con el mundo, dialogar con los estudiantes. Un diálogo que no puede ser, decía él, sin humildad. Pronunciar el mundo no puede ser un acto arrogante. El educador arrogante se aleja de los estudiantes, el arrogante se aleja del pueblo. Por muchas razones tuve mucha relación con compañeros, compañeras, con estudiantes en estos meses de pandemia y muchos estudiantes. Y de paso hago un homenaje a los adolescentes, supongo yo de la región, pero de la Argentina, que han tenido un comportamiento tan comprometido, tan serio, en una edad tan social. Se han aceptado las limitaciones de la pandemia con mucha responsabilidad. Y muchos de ellos me decían, hay algunos profesores que después de tanto tiempo de pandemia empiezan a dar las clases y no nos preguntan cómo estamos. Y ahí ese diálogo que forma parte de una situación humana, vital, pedagógica tan conmovedora, que siempre es conmovedora, mucho más en estos tiempos de pandemia, que son tiempos donde de a poco estamos volviendo a restablecer el vínculo. Pero Paulo Freire en eso es bien valiente, porque dice que el diálogo debe darse con una gran intensidad y con mucha confianza en el otro. El diálogo no se somete a una prueba de verificación. No le vamos a decir a los muchachos y a las muchachas que le vamos a tener confianza según ellos sobren, como nosotros queremos. Freire habla de la confianza a priori. La confianza es un acto anterior a la verificación de esa confianza. Y eso me parece que es algo que un buen educador, una buena educadora tienen que tenerlo como, diría, como un estandarte. Esta idea que trae también freiriana Alberto Silioni del diálogo, tiene muchas aristas interesantes. Bueno, te doy la palabra primero. Bueno, se me ocurre ahora otro campo que aparentemente es muy diferente, que es el campo de la política, ¿no? Porque en esto de poder confrontar ideas y asumir que hay diferencias y antagonismos,
a mí se me aparece un griterío que impide un intercambio razonable de puntos de vista. Entonces, esta idea de diálogo y de educación para el diálogo tiene una tarea pendiente, ¿no? Porque hay una parte de la sociedad que, enrolada en ciertos proyectos políticos y en cierta cultura del odio y de la intolerancia, obtura todo debate. Por supuesto que hay proyectos políticos antagónicos y que no es el mismo modelo el que propone Mauricio Macri que Cristina Fernández de Kirchner, por poner casos muy concretos acá, pero a esta altura del milenio tendríamos que encontrar los cauces para debatir en la esfera de lo público, porque finalmente en una democracia deciden las mayorías cuál es el horizonte y el sentido de la política pública, del sistema educativo y de la práctica pedagógica, ¿no? Sí, así es. Y debatir, por supuesto, con argumentos y pudiendo escuchar el punto de vista del otro. Creo que llevándolo a la escuela, este tema de la valorización del diálogo, sería también el diálogo en diferentes direcciones, no solo el diálogo de docente con sus alumnos, de alumnos entre sí, de el personal de conducción con los docentes, de los docentes con los padres, ¿no? Creo que en ese sentido es importante que circule la palabra. Nos vamos al próximo bloque y continuamos entonces con Pablo Inmen. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que... Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Mapas del cielo, el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. 7 mares, he surcado 7 mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Bueno, seguimos entonces y queríamos, ustedes ya saben, lo hemos hecho la semana anterior, incorporar la voz de los docentes. Vamos a escuchar a Analía Vaz, es docente en el nivel terciario, educadora musical. Realicé las primeras lecturas de Paulo Freire cuando comenzaba mi formación docente. En ese momento fue conceptualizando sobre la educación bancaria. Lecturas posteriores me llevaron a indagar sobre los alcances de la praxis pedagógica desde una perspectiva freiriana, una praxis donde acción y reflexión son inseparables. Freire habla del qué hacer en lugar del hacer, un qué hacer que sugiere una acción situada, contextualizada y reflexionada. Esto me llevó a concluir que el modelo freiriano se puede desarrollar en cualquier disciplina y en los ámbitos más diversos, porque sencillamente permite desarrollar la pedagogía crítica, pedagogía que además también se desarrolla con otro de los pilares de la pedagogía freiriana, que es el concepto de colectivo aprendiente. Es decir, Freire decía, nadie se educa solo, todos nos educamos en comunidad. Como docente de música en escuelas primarias, en distintos ámbitos, y hoy ya hace muchos años en conservatorios, trato de desarrollar esta praxis de una educación que va siendo llevada a cabo a través de un colectivo aprendiente. Me voy a permitir compartir
un fragmento de un diálogo que se dio luego de un trabajo de creación grupal con estudiantes adolescentes del conservatorio. Vamos a ver cómo los estudiantes parten de la reflexión sobre temas que son estrictamente musicales, que tienen que ver, están haciendo la reflexión sobre su práctica, pero paulatinamente van llegando a preguntarse sobre el modo de apropiación del lenguaje musical dentro del contexto del conservatorio. Y la frase final creo que es reveladora. Pauli, no resolvimos la parte rítmica porque tenemos la mitad de la cabeza en lo rítmico y la otra mitad en lo melódico. Melina, es como ella dijo, porque la música es en parte teoría y en parte dejarse llevar, y para que uno pueda dejarse llevar es imposible no tener en cuenta la estructura. Ahí tenés la teoría. Ludmila, a mí me pasa que a veces quiero hacer canciones que me gustan en el piano. Consigo la partitura, pero leyendo la partitura las intento tocar y no suena para nada lo que me dice la canción. Federico, sí, y hay gente que dice que no sabe nada de música, pero puede hacer la canción. Melina, sí, pero para hacerla bien tenés que saber. No es lo mismo que vos copies la melodía que cuando ya te la dan. También pasa que quien tiene la música le cuesta dejarse llevar por la estructura, y a quien tiene la estructura le cuesta dejarse llevar por la música. Joaquín no participaba, seguía tocando la guitarra y miraba cada tanto. En un momento, cuando la charla estaba llegando a su fin y se hizo un silencio, Joaquín dijo: esta conversación sacó lo mejor de nosotros. Construcción dialógica de Freire. Bueno, muy interesante esto que nos trae Analía. También interesante que un docente de música, ¿no?, incorpore esta ideología en el trabajo de Paulo Freire. Sobre todo, bueno, cuando Analía dice no solo hacer, sino saber qué hacer, ¿no? Y otro tema que trae Analía, y te dejo entonces desarrollarlo, es el de acción y reflexión y acción. Sí, bueno, esta también es una concepción filosófica y pedagógica, ¿no? Es decir, bueno, ¿para qué nos apropiamos del conocimiento, en este caso, ejecutar una partitura o hacer una música? Y yo me quedo pensando en este video porque esta idea de lo hacen pero no lo saben. Y entonces hay prácticas que ocurren cotidianamente en la escuela, aunque no hayan leído a Freire, solo que al no hacerlas conscientes y no hacerlas sistemáticas, ocurren tal vez accidentalmente. Entonces, a mí me parece que es un modelo educativo que enseña a leer el mundo en este diálogo entre el hacer y el pensar, ¿no? El hacer y el pensar, esa praxis de la que se habla en filosofía y en educación también. Y es interesante cómo dialogan sus alumnos, cada uno desde su punto de vista, ¿no? Vamos a seguir y redondear entonces el aporte de Claudius Checón, este gran colaborador que tuvo Paulo Freire, que lo interpretó, lo tradujo en otro lenguaje, y vamos entonces a mostrar esta imagen que estamos viendo ahora, esta del embudo. ¿Qué te dice, Pablo? Bueno, está en esta misma línea de que algunos conciben el acto educativo como un llenar cerebros a través del oído para aprender determinados conocimientos, ¿no? Bueno, es interesante porque esta concepción pedagógica es medieval. Y la tecnocracia le da la computadora, pero en esencia es exactamente la misma, es simplemente incorporar críticamente un conocimiento que va a ser medido para ver si se aprendió o no se aprendió y se puede repetir en un examen, ¿no? Claro, entonces depende de cuál es el contenido, que no caiga en el vacío, porque si no se pierde. Sí, no solo el contenido, sino cómo y para qué se aprende, ¿no? Entonces, claro. ¿Y quién es el que aprende? Exactamente, porque bueno, ahí nosotros estuvimos en
te acordás, en las expediciones pedagógicas en Venezuela, y ahí había toda una discusión de cómo vincular la teoría a las prácticas. Entonces nosotros aprendemos la regla de 3 simple o la fórmula de superficie, pero lo hacemos en el campo y entendiendo por qué hacemos eso. Entonces ahí me parece que radica una fuerte discusión, que es desde la vida y en la vida incorporar el conocimiento científico como un elemento, pero que el sentido del acto pedagógico no es la mera incorporación de información, sino el aprender a leer el mundo y a estar en el mundo. Creo que eso es una gran enseñanza de Paulo Freire. Y entonces esta última que compartimos ahora con ustedes, esta imagen del gran labio, ¿no? Y las orejas, ¿no? Que es muy clara, que nos dice claramente, sí, esta idea de que ser docente es hablar, 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 tomar la palabra, adueñarse de la palabra, ¿no? Y qué lugar le queda a los alumnos. Sí, yo ahora recuerdo la vida de Celestín Freinet, sí, que fue herido en la guerra en un pulmón, y al ser maestro y al no poder hablar, pero él mismo venía madurando qué significa ser un educador del pueblo, ¿no? Y entonces desarrolló una serie de técnicas, el cooperativismo, la imprenta, vinculado, y se vinculaban con otras escuelas. Ahora, dicho esto, a veces una buena exposición... desde ya. Digo esto para no caer claro. ni en la... Bueno, entonces una clase... Que no hable. No, que no hable, claro. Me parece que en cada etapa de la vida, y según qué tipo de ocupaciones se traten, el papel de ese discurso puede ser más o menos valioso. Yo no lo analizaría en sí mismo, como decir, oír todo el tiempo, hablar todo el tiempo. Exactamente. Bueno, depende de qué estemos hablando, ¿no? Ni el lugar de oyentes obligados, ni tampoco, bueno, no poder escuchar la palabra del otro, pero bueno, el tema es no caer en esos extremos, ¿no? Sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, vá mostrar essa saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento. Volvemos entonces al homenaje que le hizo la Organización de Estados Iberoamericanos y escuchamos ahora a la doctora Adriana Puigros. Freire nunca estuvo en contra de la escuela. Freire lo que criticó fue la educación bancaria. Freire lo que criticó fue el vínculo opresor. Pero dijo, es decir, el vínculo es indispensable. O sea, nunca estuvo en contra del educador. Y además se enojaban, ¿no? Cuando decían, Freire está en contra del educador, está en contra de los docentes. No. Es decir, decía, y para eso realmente vale la pena leer Pedagogía de la Esperanza, ¿no? Dice, cuando Freire decía, no. O sea, lo que pasa es que el educador tiene que reconocer el saber del otro. Es decir, para que haya un vínculo, tiene que haber un reconocimiento del uno, del saber de cada uno sobre el saber del otro, ¿no? Por eso sí, es muy importante que hoy los maestros, los profesores, cuando llegan los alumnos después de 1 año y pico de estar en la situación que todos hemos pasado, efectivamente, es muy importante que les pregunten cómo les va, qué piensan, qué aprendieron, porque aprendieron mucho, aprendieron muchísimo, todos aprendimos. Lo que pasa es que aprendimos, incluso algunas, aprendimos curricularmente. Tuvimos aprendizajes formales, todos.
los chicos también, pero además muchos otros saberes, que son saberes justamente esos otros que decía Freire que había que valorar para que se pudiera establecer el vínculo educativo. Ahora, ¿qué tiene que ver la libertad con todo esto, no? Yo creo que tiene mucha importancia, porque cuando Freire habla de la educación como práctica de la libertad, no está hablando, efectivamente no está hablando de una educación libertaria, no. Es decir, no está avanzando hacia una postura anarquista, sino que está manifestando la enorme importancia de vincular libertad con democracia, de libertad con justicia social. Y no ve a la libertad, ¿sí?, como un elemento constituyente de un sujeto absolutamente individual, presente, de presentismo absoluto, ¿no? Sino que ve la libertad como constituyente de un sujeto histórico. Por eso, digamos, al hablar de Freire hay que retomar siempre su profunda idea de historicidad, ¿no? Su profunda idea de historicidad del sujeto. Entonces, cuando hablamos de Freire, necesitamos inscribirlo en la historia. Es decir, para poder al mismo tiempo entender desde dónde pensó. Y ahí, claro, ahí uno dice, Freire en Recife, ¿no? Freire con los campesinos. Es decir, Freire trabajando en la Alianza para el Progreso. Freire descubriendo la miseria, la pobreza, y descubriendo que ahí hay cultura. Descubriendo que ahí hay cultura. Bueno, claro, es interesante. Adriana señala que Paulo Freire no estuvo nunca en contra de la escuela como espacio, como institución, como parte de un sistema, ni mucho menos en contra de los docentes, que los valora. Ahora, ¿cómo juntamos eso con, vos decías, Paulo Freire llegó a ser secretario de Educación, ocupó un lugar en el sistema y no pudo sostenerlo, recibió muchas presiones? Bueno, ¿cómo se hace ahí? Bueno, habría que hacer un balance para ver si no pudo, o más bien decir qué pudo, porque... ¿Cuánto pudo? Claro, yo creo que hablando con colegas, compañeras y compañeros brasileños, dicen, esta escuela no es la misma que la de 1970. Digo, en muchos sentidos se avanzó, lo mismo que en nuestro país. Digo, yo escuchando docentes comunes, hay prácticas de hoy que yo no pude disfrutar cuando fui alumno de la escuela primaria, por ejemplo. Claro. Entonces, los sistemas van evolucionando, pero tienen un límite, que se cambian en un diálogo entre el afuera y el adentro, ¿no? Por eso Freinet mismo decía, la escuela no va a cambiar hasta que no cambie el sistema social, pero, decía él, el día de la revolución, ¿con qué escuela se va a encontrar la revolución? Y contestaba, con la escuela que le preparemos. O sea, él convocaba siempre a forzar el límite, porque esa educación emancipadora nace de una intención, de una práctica, de una organización, y es un largo ensayo. Entonces, bueno, Simón Rodríguez vio más allá de su tiempo y algunas cosas hizo, ¿no? Entonces el desafío es decir, ¿pudo o no pudo? Bueno, ¿cuánto pudo? ¿Y cuánto podemos seguir en la etapa siguiente, no? Claro, Freire decía, y lo decía a veces en distintas palabras, ¿no? El maestro tiene que caminar con un pie en el sistema y otro en su voluntad de cambiarlo. A ver, un pie adentro y otro afuera, si se quiere. El riesgo de los dos pies adentro, porque podés quedar, que el sistema, bueno, te agarre, ¿no? Como ese docente del dibujo, que lo tenía así. Como a ese docente, ni los dos pies afuera, ¿no? O sea, un pie adentro y un pie afuera es una mirada crítica hacia la escuela, poder ver la incompletud, ¿no? Y a lo mejor de ese equilibrio se trata. Sí, es que toda construcción requiere la mirada propia y de afuera, de adentro y de afuera, desde adentro y desde afuera,
porque tener múltiples miradas me permite captar mejor la totalidad y el proceso, ¿no? Entonces, de eso se trata. Voy a cerrar con las palabras. Dice, nuestra práctica de educadores progresistas es ambigua, y más adelante señala, bueno, esa ambigüedad se debe al hecho de que estamos obligados a caminar con un pie dentro del sistema y otro fuera. Esa ambigüedad tiene riesgos, que es la desilusión, la desesperanza. Y entonces, bueno, esa desesperanza se resuelve o se va a ir resolviendo solo con luchas colectivas. Así es. Bueno, y ahí me parece que en esto que propone Freire y que Freinet desplegó con un movimiento de más de 1,5 millones de maestras y maestros, se torna en un gran desafío de esta etapa, que es todas esas experiencias fantásticas que ocurrieron en la pandemia, que están ocurriendo ahora mismo en las escuelas, cómo se sistematizan, cómo se comunican, cómo se organizan redes. Cómo se socializan, claro, cómo hay, porque yo digo, un proyecto educativo requiere un sujeto colectivo que lo plasme. Hoy existe desarticulado, fragmentado, con poca sistematización, pero hay un montón, yo conozco muchas provincias seguro. Donde hay. Entonces la pregunta y la invitación de Freire sería cómo convertir esas apuestas más bien individuales o fragmentadas en una construcción colectiva, ¿no? Bueno, nos vamos al último bloque y redondeamos entonces sí estos 2 programas que dedicamos desde Caminos de Tiza a Paulo Freire. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Les recuerdo que estamos en Tecnópolis, a lo mejor escuchan música. Agradecemos sin duda a todos los técnicos del canal que nos están acompañando aquí, a toda la producción. Y para ir cerrando, a mí me impacta, Pablo, la trascendencia que tuvo Paulo Freire, considerando que él tuvo un posicionamiento político muy claro y sin embargo llegó a dar desde seminarios en la Universidad de Harvard hasta distintos países en los que estuvo al frente de campañas de alfabetización. Sus libros fueron traducidos a muchos idiomas, recibió premios de universidades, se fue declarado doctor honoris causa en 27 universidades del mundo. No tuvo esto mucha gente. No, y está muy bien que se reconozca porque ha hecho un enorme aporte a pensar un modelo de mundo y de educación emancipadora, pero también tuvo enemigos. Digo, hoy mismo Bolsonaro lo exorcizó de las universidades públicas, lo condenó explícitamente en su propio país. Entonces, claro. Ya había sido condenado cuando quemaron sus libros durante la dictadura. Exactamente. Claro. Exactamente. Y Bolsonaro retoma esto. Así es, como muchas cosas de la dictadura retoma Bolsonaro. Entonces digo, él ganó amigos y enemigos, posiblemente muchos más amigos que enemigos porque tiene una propuesta de democratización emancipadora, donde él además puso su cuerpo, donde él compartió seguramente las noches frías en las campañas de alfabetización en Nicaragua o en África, y porque eso lo pudo volcar de manera a la vez muy precisa y rigurosa y muy bella en muchos de sus libros que siguen haciendo escuela. Ahí esos libros no asfixian como esos 4 que están en el dibujo, claro, sino que son libros que invitan a preguntarse, que invitan a pensar y sobre todo que invitan a actuar. Claro, libros que abren. Así es. ¿No? Vamos a escuchar a Víctor Laplace, nos va a leer algunos párrafos, reflexiones que hicieron en el libro El Grito Manso, tanto Nano Balbo, el maestro Nano Balbo, como Augusto Bianco, y son algunas de las reflexiones que me parece que constituyen una buena síntesis de lo que fue Paulo Freire. Orlando Balbo y Augusto Bianco escribieron en El Grito Manso: siempre tolerante, valorizó las costumbres, las creencias
la sabiduría popular. Pero cuando tuvo que criticar, criticó, sin levantar nunca la voz, sin usar jamás una palabra fuerte. Cuando no supo, lo dijo. Y cuando se equivocó, se retractó. Introdujo a los analfabetos por los laberintos del conocimiento como primer paso para ensanchar el horizonte del mundo, recuperar la dignidad y construir la esperanza. Lejos por igual de la ironía y el desaliento, escribió obras claras y rotundas, sencillas y sugerentes, abiertas, siempre a medio terminar para dejar al lector el placer de navegarlas a su modo. Sabía que el pueblo es pueblo cuando empuja, no cuando sigue. Se llamaba Paulo Freire. Nació en Recife el 19 de septiembre de 1921. Se doctoró en Filosofía e Historia de la Educación y tuvo 5 hijos. Sufrió prisión y persecución política. Sus libros tuvieron el altísimo honor de ser quemados y prohibidos por diversas dictaduras. Tuvo una vida plena en una época hirviente y hermosa que contribuyó a embellecer, época de actores que no solo permitía tener sueños, sino compartirlos y llevarlos a la práctica. Murió sin morir el 2 de mayo de 1977. Gracias. Le agradecemos a Víctor Laplace. ¿Y qué escuchaste, Pablo? Bueno, no solo escuché, sino escuché hoy, y no escuché en cualquier momento histórico. Entonces, en un momento de urgencias civilizatorias humanísticas, ¿no? Cuando hay tanta oscuridad, tanta violencia, tanto egoísmo en el mundo, recuperar la necesidad de tener una esperanza activa, la necesidad de unos pueblos capaces de construir su proyecto común, me parece que es una tarea de supervivencia de la humanidad, ¿no? El planeta está en riesgo, la especie está en riesgo, y frente a tanto mensaje de muerte, me parece que Freire nos convida a la vida, nos convida a la lucha, nos convida a la construcción, desde sus palabras y desde sus haceres. Por eso lo resalto especialmente en la actual coyuntura histórica de emergencia. Bueno, pero no nos vamos a quedar en párrafos, vamos a sugerir a todos que busquen la bibliografía de Paulo Freire, toda su producción, que es producción individual y colectiva, ¿no? Es otro mérito. Y me parece también que los libros son interesantes ya desde los títulos, realmente desde ahí impactan, porque bueno, hablar de pedagogía del oprimido, ¿qué te sugiere? Bueno, justamente primero asumir que la sociedad humana está estructurada en unas relaciones de opresión, es que todos somos seres felices que competimos en un mercado ideal para lograr maximizar la ganancia de cada quien, sino que la sociedad se organiza a través de múltiples formas de opresión. Freire después recuperó lo del patriarcado, más tarde, pero sí la opresión de clase, la opresión nacional, la opresión de género, y por lo tanto, frente a esa realidad dice, hay que transformarla, pero solo los oprimidos y las oprimidas pueden ser actores de esa emancipación. Y entonces hay que construir una pedagogía del oprimido que no es para, sino con, y en eso dice, bueno, el pueblo es sujeto, debe ser sujeto de esa transformación, ¿no? ¿Y pedagogía de la autonomía? Bueno, es un complemento importante porque la autonomía, que viene del griego también y quiere decir gobierno de sí mismo, tiene que ver con la posibilidad de ser parte de un proyecto colectivo, pero asumiendo con claridad una posición propia. Claro, ¿no? Y también esto que señalabas antes, bueno, los maestros a veces no
están acompañados por el personal de conducción o por la política educativa del momento y sin embargo pueden tomar decisiones con autonomía. Sí, de hecho los docentes tomamos muchas decisiones todo el tiempo. A veces somos monitoreados, a veces se nos controla de alguna manera. El neoliberalismo... A veces son castigados. A veces son castigados por eso mismo, eso ocurrió. Claro. Entonces... Lo que pasa es que, bueno, para mí la noción de autonomía tiene que asociarse a una responsabilidad propia y a ser parte de un proyecto colectivo. O sea, no es que yo soy libre y hago lo que quiero, entonces soy autónomo, sino que soy autónomo dentro de un marco común, dentro de un proyecto compartido, y eso me obliga, con la libertad, a tener responsabilidad y solidaridad. Bueno, y por nombrar solo uno más, La educación como práctica de la libertad, otro de sus libros más conocidos. Bueno, educar para un ser humano que sea libre presupone pensar una educación que estimule todo lo que conlleve la libertad. Y hay en esta relación entre procesos y resultados, ¿no? No se decreta alguien libre. En ese proceso formativo tiene que haber espacio, escucha, reconocimiento, diálogo, intercambio y ese horizonte emancipador que me estoy planteando, ¿no? Y en ese marco ocurren cambios interesantes en las personas. Bueno, hay uno que se llama Cartas a quien pretende enseñar. ¿Qué dirán esas cartas? En manos de ustedes ponemos esas cartas para que las busquen, las lean, las discutan con los colegas. Y agradecerte, Pablo, que nos hayas acompañado en este homenaje, en estos dos programas de despedida. Bueno, no, gracias a ustedes. Para mí es un honor este programa, que es un espacio pedagógico muy importante, el lugar que se le da a Paulo Freire, que me hayan invitado a homenajearlo como él se merece y a reconocer el papel que hoy tiene que jugar en la lucha por una educación emancipadora. Gracias. Y esto fue en los 70 años de la televisión pública. Hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.